Cartageneros y habitantes de Cartagena, un abrazo en este día. De nuevo con platos en la mesa y vamos a servirle lo que toda mujer sueña: ser representante de agremiaciones con transparencia, con eficiencia, con voluntad. Y hoy tenemos esto para servirle, este plato fuerte, de entrada, de postre, 3 mujeres que representan el trabajo más grande de la ciudad. La doctora Mónica Fadul, quien está representando la Federación Nacional de Comerciantes, la doctora María Claudia Páez, que es la directora de la Cámara de Comercio, y la doctora Vivian El Hayet, que está en representación de ANDI. 3 mujeres al poder en la mesa de hoy. Bienvenidas a Platos en la Mesa y, bueno, doctora Mónica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amables. También las mujeres queremos, además de eso, estar flacas, pero que nos sirvan flacura. Bien, no, contentas y agradecida por la invitación. Muchas gracias, María Claudia. Bueno, igual me uno a Mónica y por supuesto también a Vivian. Gracias por este espacio y un reconocimiento a que lo hayas mantenido durante tanto tiempo. Y una invitación a los cartageneros y a los bolivarenses que nos están viendo para que sigan en este proceso y que, bueno, sigamos construyendo patria y ciudad. Vivian. Gracias, César, muy complacida de acompañarte en la mesa en el día de hoy y que sea una sana conversación y progresista para el bien de todos. Muchas gracias, Vivian. Yo voy a iniciar con algo que le estamos aprendiendo a la concejal número 20, que es la doctora Mónica, que nos dijo: hay que buscar consenso, hay que buscar consenso. Y dentro de esta búsqueda del consenso queremos escuchar de ellos. Imagínense ustedes, el año pasado la economía estaba proyectada para crecer 3.5 y creció 1.9. Y se dieron en el país una serie de cosas. Devaluamos el peso para poder tener la oportunidad de competir, pero tuvimos un déficit en cuentas corrientes porque importamos más de lo que nosotros exportábamos y por eso hicimos la devaluación. Pero al hacer la devaluación tocamos las estructuras de las empresas y nos tocó subir tasas de interés, y al subir las tasas de interés en el país también golpeamos la demanda. Y con esto nosotros perdimos casi que el 6.5% del Producto Interno Bruto, con el déficit del petróleo que teníamos a $100 el barril y que nos llegó a 35, y con el incremento del dólar que nos pudimos ayudar, nos preocupamos en Cartagena. ¿Y por qué nos preocupamos en Cartagena? Porque nosotros tenemos también unas industrias que hacen el 9% del PIB nacional, y porque tenemos unas industrias que es el 100% de Bolívar, y porque somos una ciudad turística, y porque nosotros queremos que ustedes nos ayuden a pensar, que ustedes nos digan cómo puede influir eso en Cartagena, qué tiene que hacer Cartagena, qué tiene que hacer la clase política, qué tiene que hacer la administración. Y bueno, servimos el primer plato, doctora Mónica. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que el 2016 fue un año bien complicado desde todo punto de vista para el país, y Cartagena y Bolívar pues no fueron la excepción. Y entre otras cosas, para bien y para mal, con el tema que conversabas del dólar y del aumento o no de las exportaciones y las importaciones. Porque nosotros tenemos una economía, si bien un clúster petroquímico de una importancia y de los más importantes de Sudamérica, la entrada de Reficar, que no alcanzó a cumplir los objetivos que se tenían previstos, y ya para el 2016 ya la industria sabe y el país en general sabe que hay una parte que no creció y que no sabemos, no hay una industria a la vista que vaya a tapar el huequito ese que no creció y que se esperaba que iba a ser.
No es menos cierto que el precio del dólar y al darle más pesos a nuestros queridos visitantes extranjeros también ha resultado ser un tema que para el otro ámbito de la economía muy importante para nosotros, como es el turismo, ha resultado ser importante y digamos que debemos seguirlo aprovechando en este momento. Pero lo que sí está claro es que la economía no solo no creció, hubo varias correcciones a la baja de cuánto iba a ser. El comercio, en el caso que nosotros representamos, que había venido siendo el jalonador de la economía en los últimos años, tampoco cumplió su cometido. Las ventas fueron bastante exiguas y bueno, hay algo que son unas decisiones muy importantes que hay que hacer. A veces no solamente tienen que ver con lo que nosotros podamos hacer desde nuestro territorio, sino que también tiene que ver con las decisiones desde el nivel central, y ahí entonces es donde el diálogo y esa construcción de consenso con las regiones debe también empezar a producir unos frutos, porque da a veces la impresión de que da más en unas partes que en otras. Ya estamos poniéndonos de acuerdo. Consenso, administración. En una línea, doctora Claudia, María Claudia. Bueno, primero decirles que yo entiendo que ha habido un proceso de contracción económica en el país, especialmente en el sector comercio. Entendamos que la base de la estructura económica de todo el país y específicamente para la zona de Cartagena está centrada en el microempresario. Y ese microempresario, su gran labor está orientada al tema del comercio. O sea, nosotros cerramos el año 2016 con 35.500 empresas, de las cuales el 95% son microempresas. ¿Qué es microempresa? No más de 10 trabajadores, no más de ingresos de 160 millones de pesos. Entonces, ahí está, digamos, el core de nuestra gestión. Y, por supuesto, nuestro comercio también está muy orientado a vender productos que son importados. Y por eso se da una balanza comercial incluso negativa a nivel del país. Pero por otro lado, Cartagena tiene la tasa de desempleo más baja del país en ciudades capitales y nos mantuvimos así siempre todo el año alrededor del 8%. Eso es un indicador enorme. Sí es cierto, mucho de ese, digamos, empleo que se genera es informal. Incluso hay estudios que dicen que alrededor del 50% de la economía y del empleo que hay en la ciudad está fundamentado en lo informal. Pero es empleo, es gente que tiene con qué comer. Que tenemos que mejorarlo y hacer un gran trabajo para el tema de dignificarlo, es cierto, pero está allí. Era peor lo que teníamos antes. O sea, nos mantenemos menos del 10%, diciéndote que en el país hay capitales, ciudades capitales que llegan incluso a un 14%. Eso es terrible. Entonces, punto número 1, seguimos con un buen desempleo. Punto número 2, los proyectos que se están generando en la ciudad. En la Cámara hicimos una espacialización de estos proyectos y lo que está proyectándose es que entre Serena del Mar, Monzú, Polígono Industrial, el desarrollo de estos Caribana, Zona Franca, Parque de las Américas, Laguna Club, Barcelona de Indias, del otro lado el desarrollo de Barú. César, en los próximos años, que ya comenzamos, la ciudad va a tener un 30% más de zona urbanizada, que se suma Cartagena, porque Monzú está en Clemencia, Santa Rosa, perdón, el polígono industrial está en Santa Rosa, pero definitivamente yo diría, ¿qué estamos haciendo para atender? Porque yo creo que Cartagena sí tiene asegurado un desarrollo económico y hemos visto que el incremento, obviamente no sabemos todavía, no tenemos cifras oficiales del 2015, pero en el 2014 nosotros los últimos 5 años hayamos crecido un promedio del 4% y más. Y yo creo que se va a mantener porque sí es cierto, aunque el comercio ha disminuido, tenemos problemas porque las exportaciones, lo que exportábamos, pues por supuesto nos ingresa menos
porque tenemos un dólar revaluado ante el peso, pero definitivamente el sector turístico, y aquí lo dice Mónica, se ha manejado bien y estos proyectos van a jalonar. Digamos, Serena del Mar está proyectando en 2018 un requerimiento de 1.600 empleos. ¿Cómo van a llegar esos 1.600 empleados a Serena del Mar? ¿Cómo va a ser los servicios públicos? ¿Cómo va a ser el abastecimiento de Serena del Mar? Con Monzú igual y con los otros, con Barú, el desarrollo de Barú. Entonces, yo soy optimista, sé que no fue un año, pero mira, te muestro cifras de la Cámara. Este año se crearon aproximadamente 7.700 nuevas empresas en la ciudad, donde, óyeme bien, el 70% de ellas estuvieron entre establecimientos públicos y personas jurídicas. O sea, se están creando empresas de verdad. Entonces, eso es un dato bueno. El año pasado yo cerré, o sea, en el 2015 se cerró 30.800 empresas, o sea, empresas o entidades con registro renovado. El año pasado cerré con 35.550 entidades o empresas con registro renovado. Eso es un aumento del 15%. Eso es bárbaro y es importante, pero para que tú te des cuenta que si hay una contracción y que pues tenemos que trabajar en eso, es que en el ámbito de ingresos, pues si yo estoy creciendo un 15% en el registro, pues debería por lo menos crecer un 15% en ingresos. No, en ingresos nada más tuvo un incremento del 6%. ¿Por qué? Porque yo liquido el registro con los activos de una empresa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los activos disminuyeron. O sea, tengo más número de empresas con el registro renovado, pero esas empresas están reportando menos activos. Y es obvio, en un momento de contracción económica, la empresa, además de que vende menos, reduce inventarios, reduce inversiones, nuevas inversiones, o sea, reduce sus activos. Dos cosas importantes nos toca a la directora de la Cámara de Comercio. Uno, que el falso positivo del desempleo que el DANE entregó no está el falso positivo, porque le está mostrando a la ciudad que cómo sería si no está el empleo informal, o sea, ¿dónde estaríamos? Lógicamente el empleo informal va a darnos un poquito de menos calidad de vida, pero nos va a dar una oportunidad de mirar a ver cómo lo organizamos. Y lo otro, que los proyectos que se desarrollan en la zona norte, me imagino que el distrito tiene que echar mano de eso, tiene que preparar el material humano, porque la cercanía de ese desarrollo económico está en los territorios de Bayunca, de Pontezuela, de La Boquilla, entre otros, que es un material que ya tiene que irse preparando, porque de lo contrario, si no tenemos rutas de buses, si no tenemos transporte y si no están cerca, se nos va a dificultar conseguirlo. La doctora Vivian El Jayé, quien estuvo podría comentarnos también su punto de vista sobre esto que estamos hablando. Bueno, a ver, yo pensaría, o más bien plantearía el tema más macro inicialmente, desde el punto de vista país, que ha venido sucediendo. Pues los datos que tú manifestaste son claros, esos son, y pienso que el país en los últimos años pudo resolver el problema de la guerrilla, de los acuerdos La Habana, que bastante distrajo al país y que finalmente se pudo dar de manera pues positiva, y pues ya nos queda es la implementación de los distintos acuerdos. Con eso superado y una reforma tributaria que era necesaria, nos guste o no, pues había que hacerla por muchos sentidos. Creo que el país debe comenzar a trabajar en una política económica seria, que realmente determine cuáles son los derroteros que tiene el país en servicios, en bienes y servicios, en ambos, que nos permita crecer. Nosotros no podemos seguir con una economía de ¿qué nos va a pasar el próximo año? ¿Qué nos va a pasar este año? Hay que planificar, hay que determinar bien cuáles son esos derroteros y cuáles son esas políticas públicas que el gobierno debe
tener en cuenta, tomar decisiones, legislar de manera que podamos planificar nuestro desarrollo. Y de esa misma manera, como el país lo debe hacer, lo debemos hacer en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Carecemos de una política clara económica. ¿Cómo es que vamos a crecer en servicios? ¿Cómo es que vamos a crecer en la micro y mediana empresa? ¿Cómo es que vamos a crecer industrialmente? ¿Cuáles son esos sectores que realmente le vamos a apostar y cuáles van a ser esas ventajas comparativas que nuestro departamento, nuestra ciudad va a tener y nuestra región, de manera que nos permita crecer en exportaciones, crecer para generar más empleo, crecer para poder educar mejor, dar pues todas las condiciones básicas de vida que hoy pues están siendo insatisfechas. Seguimos siendo, ya hablando de la región y hablando de la ciudad, de las ciudades más inequitativas, con unos índices todavía de pobreza que lo sentimos y creemos que solo a través de políticas públicas claras en materia económica nos va a permitir planificar y poder entonces desarrollarnos como queremos en materia social. César, permíteme, yo quiero cerrar un tema con un comentario. Lo que están mencionando Vivian y María Claudia tienen mucha razón de ser. Es que sí hay un empleo, obviamente hemos sido de las ciudades más beneficiadas en eso, pero inmediatamente que hacemos la comparación con la informalidad del empleo y la informalidad de la economía, es que Colombia es un país altamente informal en el contexto mundial, pero cuando vamos haciendo la segregación regional, una de las más informales es la región Caribe, y a su vez cuando vamos haciendo aún más, sucede que Bolívar es una de las, y Cartagena, de las regiones más informales de Colombia. Cuando nosotros tenemos esos niveles de informalidad, no hay plata que alcance, no hay orden que se pueda, digamos, en el uso de los recursos, y por eso me sirvo de esto para saltar ahora. Con todo lo que el señor ministro hizo la reforma tributaria, estaba esperanzada que nos movieran la calificación a un B+, sucede que nos dijeron, no señor, esto está incompleto. Entonces ya nosotros vemos hoy en el panorama que hace falta, y el gobierno tiene 4 reformas pendientes, tiene la pensional, tiene la del empleo, para generar formalidad, ellos mismos lo saben, y tienen la de generar competitividad, porque también estamos muy graves en el contexto internacional. El único que se salva aquí dentro de los índices de competitividad es la internacionalización. ¿Por qué? Porque tenemos unos puertos súper competentes, pero el resto de las cosas, ni en innovación, ni en sofisticación, ni en institucionalidad. Nosotros tenemos una institucionalidad donde uno dice, ¿dónde está el estudio que se hizo ahora? Y de pronto está en el anaquel de la casa de un exalcalde o de un exsecretario de planeación. Entonces, así no hay ciudad que avance. O sea, nosotros tenemos que tener claro que no tenemos ninguna facilidad y que tenemos que hacer unos esfuerzos descomunales, porque nada de estas pretensiones se logran si no hay una institucionalidad fuerte. Cuando nosotros queremos un empresario hacer una obra y va a las instituciones a las que le dan las licencias, en este caso Cardique, y las licencias se demoran, ¿para qué vamos a hablar de meses? No digamos, entonces, ¿con qué facilidad hace un empresario? Se desestimulan, también se desestimulan, porque aquí todo es más trabajoso que en todas partes. Fíjense ustedes que tocaron unos puntos claros. Políticas económicas claras y políticas públicas organizadas. Y entonces nos vamos a un set y ya regresamos.